Saludos cordiales. Mi nombre es Cecibel Máiquez y soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Trabajo Social. El día de hoy hablaremos sobre las relatorías temáticas, específicamente la relatoría sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. A partir de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos crea relatorías temáticas con el fin de brindar atención a ciertos grupos, comunidades y pueblos que se encuentran especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y por la discriminación histórica de la cual han sido objetos. Los derechos de las personas LGBTI. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex han estado históricamente sometidas a discriminación por su orientación sexual, identidad y expresión de género. En la actualidad continúan siendo sujetos a discriminación, violencia, persecución y otros abusos. En virtud de ello, la Comisión incluye en su plan estratégico el Plan de Acción 4.6 y, específicamente enfocado en los derechos de estas personas, el cual entró en decisión en marzo del 2011, dando así el resultado de la Relatoría para los Derechos de las Personas LGBTI, el cual entró en funciones el 1 de febrero del 2014, dando continuidad a las principales líneas de trabajo de la unidad y ocupándose de temas tan importantes como la orientación sexual y la diversidad corporal. Algunas precisiones y términos relevantes. Orientación sexual. Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género. Identidad de género. Es la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacer. También se puede ver involucrado por la modificación de la apariencia corporal, ya puede ser a través de métodos quirúrgicos, médicos o de otra índole. Y la expresión de género, la cual ha sido definida como la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina, conforme a los patrones asignados de cada sociedad. La Comisión entiende por discriminación, por orientación sexual, identidad de género o expresión de género, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia de una persona por estos motivos, que tengan por objeto resultado el anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades. El mandato general de la relatoría temática es monitorear la situación de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en la región. Este mandato se realiza a través de diferentes funciones. La primera de ellas es el tratamiento de casos y peticiones individuales, que incluyen la asesoría a la Comisión en relación con las solicitudes de medidas cautelares y la elevación de medidas provisionales a la Corte Interamericana, las cuales deben guardar una conexión con la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. La segunda función es la asesoría a los Estados miembros de la OEA y a los órganos políticos de la OEA en esta materia, preparando así informes con recomendaciones dirigidos a los Estados en los campos de política pública, legislación e interpretación judicial sobre los derechos humanos. En este marco, la Comisión celebra varias reuniones de expertos para analizar la situación de los derechos humanos de estas personas en diferentes ámbitos. Y por último, el monitoreo general de las violaciones de derechos humanos de las personas LGBTI en las Américas y la visibilización de dichas violaciones. Información para presentar denuncias de violación de derechos humanos. Mediante la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana, las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos, incluyendo por razones de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, pueden obtener ayuda.
La comisión investiga la situación y puede formular recomendaciones al Estado responsable para que restablezca el goce de los derechos en la medida de lo posible, y que, para hechos similares, no vuelvan a ocurrir, y para que los hechos ocurridos se investiguen y se reparen. Algunas preguntas claves. ¿Cuándo debo presentar mi petición? La petición debe ser presentada dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de la notificación de la decisión judicial definitiva, una vez agotados los recursos internos. Cuando hay una excepción del agotamiento de los recursos internos, el plazo de 6 meses no se aplica. En este caso, la petición deberá ser presentada dentro de un plazo razonable. ¿Quién puede presentar una denuncia ante la comisión? Cualquier persona, grupo de personas u organización por sí misma o en representación de otra puede presentar una denuncia de violación a los derechos humanos en contra de uno o más estados de la OEA. ¿Necesito un abogado o abogada para presentar mi petición? Pues no. La comisión no exige la representación de abogados en la presentación y trámite de la petición. ¿Tiene algún costo económico presentar mi petición? No, todos los procedimientos ante la comisión son gratuitos. ¿A dónde debo enviar mi petición? Si bien la petición puede presentarse personalmente, no es necesario acudir a la comisión, ya que la petición puede enviarse por uno de los siguientes medios: al correo electrónico de la comisión o, una vez llenado el formulario electrónico, en la página de la comisión. Formulario para presentar una petición ante la comisión. El presente formulario se basa en la información requerida por el reglamento de la Comisión Interamericana para procesar las peticiones recibidas y determinar si se han violado los derechos humanos protegidos por tratados internacionales ratificados por el Estado respecto del cual se alegan las mencionadas violaciones. La información requerida se encuentra enumerada en el artículo 28 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El formulario, en su primera sección, nos da los datos de la presunta víctima y de la parte peticionaria. Los datos de la presunta víctima deben informar el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento, la dirección, el teléfono, el correo y alguna información adicional. El segundo punto son los datos de los familiares. Es informar el nombre, la dirección, el teléfono o alguna información extra sobre los familiares. También debemos identificar la asociación con una petición o medida cautelar, es decir, si se han presentado una petición ante la comisión sobre estos hechos ya ocurridos. En la segunda sección encontramos los hechos denunciados. Aquí debemos nombrar al Estado miembro de la OEA contra el cual se presenta la denuncia, y el relato de los hechos, es decir, un relato de una manera más completa y detallada y en un orden cronológico. Debemos mencionar a las autoridades alegadamente responsables, es decir, a las personas, autoridades que se consideran responsables por los hechos denunciados, y los derechos humanos que se alegan violentados. En la sección tercera encontramos los recursos judiciales destinados a resolver los hechos denunciados, es decir, debemos detallar las acciones intentadas por la presunta víctima o la parte peticionaria ante los órganos judiciales. En la sección cuarta están las pruebas disponibles, es decir, aquellas pruebas que sean documentos que puedan probar las violaciones denunciadas. Pueden ser por fotografías, informes, entre otros. Los testigos. Debemos identificar, de ser posible, a los y las testigos de las violaciones denunciadas. Si esas personas han declarado ante las autoridades judiciales, de ser posible, debe existir una copia simple de los testimonios ante estas autoridades. En la sección quinta nos habla de otras denuncias. Aquí debe indicar si estos derechos han sido presentados ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas u otro órgano internacional. En la sección sexta nos habla de las medidas cautelares. En ciertos casos de gravedad y urgencia, la Comisión podrá solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso. Los relatores. La primera relatora sobre este tema fue Tracy Robinson, quien desempeñó su labor del año 2013 al 2015. En la actualidad es el señor Francisco José.
el cual fue elegido comisionado el 16 de junio del 2015. Sin embargo, entra en funciones el 1 de enero del 2017 y termina su periodo el 31 de diciembre del 2019. Para mayor información sobre la Relatoría, visita la página de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Muchas gracias.